Bueno, pues buenos días de nuevo, casi buenas tardes ya a todas y a todos. Continuamos en este curso, esta primera jornada del curso de la protección de los valores comunes en la Unión Europea, un panel que hemos titulado el significado y el alcance del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, un artículo que ya ha sido mencionado y sobre el cual la profesora Freixes ha detallado perfectamente incluso la complejidad, ¿no?, para llegar a introducir ese artículo en los tratados como un pilar base de ese proceso de construcción europea. Y vamos a tener con nosotros ahora tres intervenciones por parte de tres especialistas en la materia. Los voy a presentar a los dos de manera breve, también por ahorrar un poquito de tiempo. Como hemos dicho antes, las biografías completas las tenéis en el QR que tenéis en vuestros cuadernos o bien en la página web para aquellos que nos estéis siguiendo a través de Internet. Daremos la palabra a las tres intervenciones en el siguiente orden. Por un lado, hablará Lorena Chano Regaña. Ella es profesora de Derecho de la Unión Europea, ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura. Es una de las codirectoras de este curso. Está especializada en derechos humanos internacionales por la Universidad de Lovaina en Bélgica, además de tener un máster de investigación en ciencias sociales y además magistrada suplente en Extremadura desde el 2018. Sus principales líneas de investigación son la protección jurídico-constitucional de los derechos fundamentales, en especial la igualdad, la interpretación constitucional, el control de la constitucionalidad, el derecho e instituciones de la Unión Europea y la memoria democrática. Le damos en primer lugar la palabra a ella y luego ya presento a los otros dos ponentes. Así que, Lorena, la audiencia es toda tuya. Bueno, hola de nuevo, muchísimas gracias, Miguel, por tan nutrida presentación. Y ahora, bueno, pues me toca la difícil tarea de iniciar el último panel en una hora en la cual ya se van notando ya un poco el cansancio, ¿no? El cansancio, el calor y las ganas de pasar a comedor. Así que vamos a intentar hacerlo lo más ágil posible, intentando dar el máximo tiempo posible para el debate final, para que podáis intervenir y podáis hablar. Bueno, pues este panel se llama La protección de los valores comunes de la Unión Europea y comienzo hablando yo porque voy a hacer una panorámica general del alcance que tiene el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, de cómo ese artículo 2 del Tratado de la Unión Europea pues tiene unos precedentes, es decir, tiene pues unos hitos históricos previos que marcan el hecho de que finalmente se introdujera en el Tratado de la Unión Europea, y voy a intentar aproximarme al alcance y al significado que tiene ese artículo 2, pero vinculándolo con los derechos fundamentales de la Unión Europea. Es quizás una visión más genérica que luego será asentada por la profesora Sara Iglesias y por el profesor Daniel Berzosa. Entonces, las diapositivas las vais a tener a vuestra disposición, son quizá un poco más amplias de lo que yo voy a hablar aquí en el tiempo que me corresponde, pero las tendréis a vuestra disposición para que podáis profundizar. He titulado la ponencia Valores, Objetivos y Derechos Fundamentales de la Unión Europea, porque, como digo, mi idea es vincular el alcance del artículo 2 a la vinculatoriedad que tienen los derechos fundamentales en la Unión Europea a partir de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, valga la redundancia, que pasan a ser, digamos, un trasunto o una materialización de la eficacia que tienen los valores en la Unión Europea. Bueno, lo primero que nos preguntamos es qué es la Unión Europea, es decir, cuál es la idea, ¿no?, de Unión Europea. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, vamos a hablar de valores. Los valores son siempre algo, ¿no?, como que subyace, como que cimenta, sobre lo cual se construye algo más concreto, ¿no? Esto ya los filósofos del derecho han estudiado mucho este tema, ¿no? Cómo vamos de los valores a los principios, de los principios a las normas, es decir, cómo vamos de lo más general a lo más concreto para establecer un régimen jurídico, una normativa, un sistema normativo, un sistema político basado en una división de poderes, basado en una proclamación de derechos. Es decir, los valores son, digamos, como la idea que inspira, la idea que sustenta y sobre la cual se construye. Por tanto, lo primero que nos planteamos cuando hablamos de Unión Europea, desde el punto de vista de los valores, es
¿Qué es la Unión Europea? ¿Cuál es la idea de Europa? Sobre esto se ha escrito muchísimo. Hay muchísimos autores, muchísimas autoras que han escrito, que han trabajado magníficamente el tema desde diversas perspectivas. Entonces, yo no vengo aquí a descubrir nada nuevo, simplemente pues, hacer una breve síntesis desde la perspectiva de la parte cultural de los valores. Es decir, la Unión Europea la podemos definir como una unión política y económica de 27 estados que se encuentran ubicados geográficamente en el continente europeo. Pero la Unión Europea también puede definirse, digamos, de una manera mucho más, digamos, que tiene un alcance superior, ¿no? Desde el punto de vista de los valores. Puede definirse también como una integración cultural. La Unión Europea es fruto de un proceso evolutivo de integración económica, de integración política, pero también de integración cultural. Es decir, se ha producido también una comunidad de valores. Podríamos discutir, no tenemos muy claro, en el curso de Eucomit hemos debatido mucho sobre esto, ¿qué fue primero? Si fue primero la idea de Europa como comunidad de valores o si hemos sustentado la comunidad de valores después de tener una unión política y después de tener una unión económica. Es un debate interesante, porque es cierto que existe, digamos, una especie de sintonía o una especie de noción de civilización occidental que existe desde hace muchísimos siglos y que podría definir a todo lo que es el continente europeo, pero por otro lado también existen muchísimas particularidades y muchísimas diferencias, es decir, también hay pues grandes brechas culturales, desde por ejemplo el sur de Europa a lo que puede ser el norte de Europa, ¿no? Es decir, comentábamos también antes en el café, ¿a quién me siento más próxima culturalmente? ¿A una persona latinoamericana o, por ejemplo, a una persona del norte de Alemania? Pues probablemente yo me sienta más cercana a nivel cultural, ¿no? Con un latinoamericano. Pero eso no significa que no tengamos una comunidad de valores, una ideología, una base común sobre la que sustentar un proyecto en conjunto, que sería pues ese proyecto de Unión Europea a todos los niveles. Sin darme cuenta, he proyectado la siguiente diapositiva, pero me viene... Voy a comprobar que no me he saltado ninguna. No me he saltado ninguna. Decía, sin darme cuenta, he proyectado la siguiente diapositiva, pero nos viene estupendo para lo que estaba comentando. Es una cita de Jean Monnet que dice, si volviera a empezar, no empezaría por un mercado común, empezaría por la cultura. Es decir, uno de los grandes padres fundadores de la Unión Europea, que además da el nombre al módulo del cual trae causa este curso, dijo, si volviera a empezar, no empezaría por el mercado común. Es decir, podemos pensar que todo apunta a que empezamos por el mercado común, ¿no? Empezamos por la unión de una unidad económica con pretensiones de lograr una unidad política. Y por el camino hemos ido fraguando pues, toda una ideología en valores. Pero claro, tampoco podemos afirmar esto de manera rotunda, porque efectivamente si nos ponemos de acuerdo para establecer una unión económica es porque, sin duda alguna, también tenemos una especie como de ideología, de base común, una especie, digamos, de sentir común como civilización occidental que nos hace poner en sintonía determinados intereses que pueden ser económicos, pero que no tienen por qué ser solo económicos. Es decir, había otro interés, otro objetivo fundamental en los orígenes de la Unión Europea, que es la idea de paz, la idea de estabilidad, la idea de crear una hermandad entre los países que permitiera de alguna manera subsistir y superar los estragos de la Segunda Guerra Mundial y saliendo de eso, pues crear una especie de comunidad o de hermandad que permitiera crecer y desarrollar económicamente y reconstruir Europa. Es decir, tenemos ya en los orígenes una idea base que es la idea de paz y la idea de comunidad, que son valores fundamentales o es el valor fundamental que inspiró el proyecto fundacional y que poco a poco, digamos, que se ha ido engrosando de todo un conjunto de requisitos que permitieran mantener y sostener esa paz, como serían pues, esos valores que tenemos recogidos en el artículo 2, ¿no? Como sería la igualdad, como sería el Estado de Derecho, como sería también la democracia y todos los principios, digamos, que inspiran, todos los valores que inspiran el funcionamiento de la Unión Europea recogidos en el artículo 2 y todos los principios que intenta lograr o que intenta fomentar o promocionar la Unión Europea que vienen recogidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, Europa fue entendida en su día como una comunidad de valores, pero fue entendida en su día como una comunidad, como una unidad económica y política, pero ante esas pretensiones tampoco han faltado estudiosos que han defendido la idea de Europa como una comunidad de valores, siendo la alternativa a esa obsesión económica
pues, de crecer y de desarrollarse en el continente europeo. Por tanto, no han faltado intentos de promocionar la unión por la cultura, de los valores culturales por encima de los políticos y de los económicos. De hecho, tenemos ya algunos planes, algunas políticas públicas específicas de la Unión Europea en este sentido, intensificadas sobre todo a partir del año 2015. No quisiera yo profundizar en el tema de la integración cultural, porque sobre esto vamos a tener un panel concreto. Ya decía que mi visión es un poco general, con la idea de que luego, a partir de del resto de paneles que se desarrollarán en el curso, poco a poco vayamos acotando y vayamos centrando y materializando cada uno de esos valores que vienen recogidos en el artículo 2. Pero sí que me gustaría reseñar ahora, pues, el hecho de que efectivamente existe también, digamos, una línea académica, una línea política, que lo que intenta es, de alguna manera, también fomentar y contribuir a esa unión de carácter cultural. Se me acaba de pasar otra vez la diapositiva, discúlpenme. Ahí. Bien. El tratado firmado en Maastricht fue el primero en incorporar en su articulado algunos elementos de política cultural, en concreto en el artículo 3 y en el artículo 128. En el que los Estados firmantes, pues, se comprometieron a reforzar el sentimiento comunitario de participación en un patrimonio cultural y de establecer unos valores compartidos y de contribuir así también, pues, al florecimiento de la identidad cultural común, pero respetando los particularismos y los regionalismos también dentro de cada Estado. Posteriormente, dando un paso más, será el Tratado de Ámsterdam, el que en su artículo 151 defina la supracultura compartida europea y lo define en los siguientes términos. Permítanme que lo lea porque es bastante ilustrativo. La comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. Es decir, que ya en los años 90 todas estas ideas de crear una comunidad cultural que pusiera por encima, pues, unos valores compartidos, comienza a surgir de manera más fuerte en los años 90 y comienza a cristalizar en los tratados en el año 92 con esa alusión del Tratado de Maastricht y posteriormente también en el 97 en el Tratado de Ámsterdam, hasta llegar, como no puede ser de otra manera, pues, a incorporarse ese artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, cuyo origen nos ha definido, nos ha ilustrado perfectamente la profesora Teresa Freixes, con su visión práctica del asunto de cómo se elaboró, ¿no?, de cómo tuvo lugar ese precepto, de cómo tuvo lugar, mejor dicho, de cómo llegó ese precepto al Tratado de la Unión Europea. Entonces, como digo, este artículo 2 dice que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Valores que el mismo precepto considera que son comunes a todos los Estados miembros. La dignidad humana es, digamos, el derecho, el valor, la cualidad que hace que podamos ser personas, o sea, que nos otorga esa dignidad de personas como sujetos de derechos y que nos confiere, pues, un conjunto de derechos y libertades por el mero hecho de ser personas. Creo que parte de la problemática que puede generar o que se puede vincular a esa dignidad humana la hemos visto en el panel de la mañana con el profesor Macario Alemany y esas prácticas eugenésicas de las cuales hemos hablado. Vamos a hablar también de libertad en otro de los paneles y de paz. Vamos a hablar también de democracia, vamos a hablar de igualdad, ya hemos tenido un taller, pero seguiremos hablando a lo largo del curso. Vamos a hablar también del Estado de Derecho y, por supuesto, del respeto a los derechos humanos, ¿no?, incluidos las personas pertenecientes a minorías. Bien, yo voy a focalizar sobre todo la segunda parte de mi intervención en esa coletilla del precepto que hace referencia, pues, al respeto de los derechos humanos, porque este artículo 2 hace referencia al respeto de los derechos humanos, pero tenemos que saber que los derechos humanos, concretados como derechos fundamentales al pasar al texto de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no han sido exigidos siempre, ni al mismo nivel, ni con las mismas condiciones por parte de la Unión Europea ni por parte de sus instituciones. Me estoy refiriendo, pues, al Tribunal de Justicia y me estoy refiriendo también, pues, a los requisitos de Copenhague, es decir, a los requisitos de adhesión que se establecen para que un Estado pueda entrar a formar parte del club de la Unión Europea. El artículo 3, por su parte, establece cuáles son los fines u objetivos que persigue la Unión Europea, entre los cuales destaca como finalidad, en primer lugar, promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. Por tanto, la promoción de los valores de la Unión Europea y la protección de los valores de la Unión Europea, título de nuestro módulo Jean Monnet, están recogidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, que viene a complementar el artículo 2
para que podamos de alguna manera exigir o fomentar, promover el cumplimiento de esos valores, pero aparte de fomentarlos y promoverlos, exigirlos también mediante la elaboración de políticas legislativas y mediante la elaboración también de un sistema normativo que permita proteger a la ciudadanía de las injerencias en su esfera de derechos y libertades y también conferirle todo un estatuto que le permita invocar la conculcación o la violación de estos derechos y de alguna manera lograr, digamos, que estos valores sean una realidad fáctica, es decir, que sean una realidad, que sean eficaces, que sean sustantivos, ¿no? Al hilo precisamente de proteger ese estatuto del ciudadano y de la ciudadana y de ver, ¿no?, cómo nos sentimos como ciudadanos y como ciudadanas de la Unión Europea y qué nos confiere pues, ese estatuto de ciudadanía, nos preguntamos si existe un sentimiento de identidad europea. Es decir, nos sentimos en Europa, los nacionales de los Estados miembros nos sentimos, por ejemplo, en nuestro caso, además de españoles y españolas, nos sentimos europeos y europeas, tenemos ese sentimiento, esa identidad. Es decir, el incremento de la mutua correspondencia entre los miembros de la comunidad política, de la creación de expectativas de futuras recompensas por pertenecer a una comunidad y de una eficaz socialización política ha movido a las personas a que interioricemos actitudes de apoyo hacia la comunidad europea. Bueno, pues aquí os traigo un mapa sobre cómo nos sentimos las personas. Es decir, cómo nos sentimos las personas en relación a nuestro estatuto de ciudadanos y de ciudadanas europeas, que es el que nos confiere esos derechos, esas libertades de las cuales yo voy a hablar en la última parte de mi intervención. Bueno, pues si vemos el mapa, la pregunta sería, del 1 al 10, ¿cómo de apegado te sientes a Europa? Bueno, pues en el 2021, como podéis ver, el 5 sería el color rojo, verde sería la nota máxima, el 7,99, en una puntuación de 0 a 10, como digo. Bueno, pues parece ser que en España nos sentimos bastante europeos, ¿no? Le damos una nota de notable a la Unión Europea. A diferencia, tenemos ahí marcado La Rioja. La Rioja está en color rojo, un 5 raspado. En La Rioja se sienten menos ciudadanos de la Unión Europea. No sabemos si será porque sienten que se les reconocen menos derechos o si... No lo sé, pero es curioso, ¿no? A mí me resulta curioso que en España tengamos ahí ese puntito rojo. Si seguimos mirando un poco el resto de Europa, nos damos cuenta cómo quizá la parte más cálida, ¿no?, la tenemos ahí pues, en Francia, y cómo tenemos pues, Grecia, Chipre, Bulgaria, que también ponen un mero 5 raspado a ese sentimiento de ciudadanía europea. Si nos vamos al Eurobarómetro, no tengo el dato en la diapositiva, pero sí que os puedo decir que en el año 2021 en España el 84% de los encuestados y de las encuestadas manifestaron que se sentían ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea y que la Unión Europea hacía políticas públicas que daban respuesta a las necesidades de las personas, ¿no?, a las necesidades de los nacionales de los Estados miembros. Si nos vamos al Eurobarómetro del año pasado, del 2022, es decir, un año después, ya hemos descendido del 84% al 81%, es decir, hemos perdido un poquito de confianza. A mí es un dato, la verdad, que me parece bastante llamativo. Es decir, parece ser que la ciudadanía confía en Europa, ¿no? Es decir, tenemos una desconfianza hacia la representación política, hacia digamos, nuestros representantes. Vivimos en este momento pues, una cierta crisis de legitimación del sistema. Tenemos jóvenes que han nacido y crecido en democracia, que a la pregunta de si vivirían en un gobierno autoritario responden que sí, que vivirían en un gobierno autoritario siempre y cuando tuviésemos satisfechas nuestras necesidades vitales, ¿no? Eso lo dice un porcentaje bastante elevado, no recuerdo el dato exacto, pero creo que era como un 70% o algo así. O sea, respondemos eso, pero en cambio confiamos en la Unión Europea en un 81%, según el último Eurobarómetro. Simplemente es un dato, bueno, pues que resulta llamativo para ver un poco cuál es la idea que se tiene de Europa y la idea que se tiene de Europa y el valor que se da pues, a ese estatuto, es decir, a ese régimen jurídico de derechos y obligaciones que tenemos por ser ciudadanos de la Unión Europea. Vamos a ver si puedes... Es un poco difícil manejar aquí el... Ahí, ya tenemos. Bueno, pues como decía, si me centro en la parte relativa a la vinculatoriedad
a la exigencia del cumplimiento de derechos fundamentales por parte de la Unión Europea, que sería, digamos, pues una cristalización de esa exigencia de respeto de los derechos humanos que establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como valor que debe sustentar y debe inspirar las sociedades democráticas de los Estados que conforman la Unión Europea, una de las principales críticas que siempre se han dirigido al proceso de integración ha sido precisamente pues, su déficit en materia de respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de las personas. Y eso ha sido así porque en Europa no existía un catálogo de derechos fundamentales que limitara la actividad de la Unión Europea y de sus instituciones, ¿no? En los orígenes no era así, porque como ya sabemos, en los orígenes tenemos pues, una comunidad de carácter económica con pretensiones de unión política, con cierta unión política en determinados sectores, en determinadas materias, pero no éramos, digamos, no somos, digamos, una comunidad supranacional que tuviera establecida ni una división de poderes claramente, porque tenemos un sistema, una arquitectura institucional muy compleja en la Unión Europea, ni por supuesto tampoco un reconocimiento de derechos fundamentales. Por tanto, una de las principales críticas que siempre ha tenido la Unión Europea ha sido pues, ese déficit constitucional en la protección de los derechos de las personas. En un primer momento, en el seno de las comunidades originarias, solamente se reconocían expresamente en los tratados constitutivos toda una serie de libertades de contenido fundamentalmente económico necesarias para la realización del mercado único común y de las pretensiones económicas que tenían las comunidades originarias, ¿no? Por tanto, se reconocían derechos relativos a la libre circulación de trabajadores y trabajadoras y mercancías, a la libre circulación de servicios, capitales o libertad de establecimiento y, por supuesto, al principio de no discriminación por razón de nacionalidad y de no discriminación retributiva entre hombres y mujeres, ¿no? Esta no discriminación retributiva en el salario es algo que encontramos ya pues, en el primer tratado constitutivo de las comunidades europeas. Las Cortes Constitucionales de los Estados siempre criticaban esta situación de que no se protegieran de alguna manera los derechos de las personas a nivel institucional por parte de la Unión Europea. Voy a pasar de una manera pues, un poco rápido a cómo se produce pues, esa constitucionalización de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Simplemente mencionar pues, que podemos destacar o podemos estructurar ese proceso evolutivo de constitucionalización, entre comillas, de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Lo podemos estructurar en 3 fases o en 3 etapas, ¿no? Tendríamos una primera etapa que se produce desde el inicio de la integración europea hasta las primeras décadas de existencia de las comunidades europeas, donde simplemente, pues por costumbre del derecho originario, se respetaban ciertas libertades económicas que eran necesarias, como decía antes, para el desarrollo del mercado común, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pues simplemente reconocía o, digamos, apoyaba por vía jurisprudencial estas libertades, pero no se atrevió en esta primera época, en este primer momento, a reconocer ningún otro derecho fundamental. El tribunal se inhibiría ante cualquier pronunciamiento sobre esta materia en sus sentencias sobre el fundamento de la ausencia de reconocimiento de derechos fundamentales y además también se inhibiría a la hora de pronunciarse sobre la competencia de las instituciones europeas a la hora de pronunciarse o a la hora de sentirse, digamos, limitados o constreñidos por estos derechos. Tendríamos una segunda fase que viene marcada precisamente pues, por el avance en el proceso de integración y por el desarrollo de los tratados, que pues, empezaban a requerir, como en virtud del principio de atribución de competencias, cada vez se iban atribuyendo más competencias a las comunidades europeas, como se iba desarrollando y se iba evolucionando en el proceso de integración política y en el proceso de integración europea, pues cada vez se demandaba de una manera más urgente pues la existencia de un catálogo de derechos que permitieran, como digo, limitar el poder de las instituciones y garantizar ese estatus de ser nacional que deberíamos tener, ¿no? y que a día de hoy tenemos por ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. En este sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas configuraría los principios generales del derecho comunitario. Los principios generales del derecho comunitario era, digamos, la manera en la cual se integró originariamente la protección de los derechos humanos, de los derechos inherentes a las personas por el mero hecho de ser personas, y se hizo por vía pretoriana a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, básicamente, digamos, aplicando 3 criterios. En primer lugar, aplicar la garantía del derecho fundamental nacional más elevada de todas las reconocidas en las tradiciones del derecho constitucional, siempre con una interpretación extensiva y favorable al reconocimiento del derecho. En segundo lugar, tomaba como parámetros el reconocimiento y el contenido del derecho de acuerdo con tratados internacionales reconocidos en la materia, en este caso sobre todo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también la Carta Social Europea.
Y, en tercer lugar, pues contextualizar e interpretar el derecho fundamental en cuestión en relación siempre con los objetivos de interés general fijados por el derecho originario, es decir, fijados en los tratados constitutivos. En la tercera fase o tercera etapa, a nivel cronológico, tenemos ya pues, digamos, la etapa que se caracteriza por el reconocimiento de los derechos mediante un catálogo, es decir, mediante una proclamación formal. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, después de ser consultado, manifestó que la Unión Europea y sus comunidades carecían de competencias para ser parte del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, es decir, que se podía pues, utilizar por vía interpretativa, pero carecía de competencias porque esto está firmado por estados concretos, no por la Unión Europea como ente supranacional, ¿no? Consultado sobre esto y ante la necesidad de que existiese pues, ese catálogo de derechos, pues finalmente se celebra un consejo, el Consejo Europeo de Colonia, en el año 99, donde se decidió redactar un proyecto de catálogo de derechos fundamentales, ¿no? La Convención redacta la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, teniendo en cuenta básicamente el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea del Consejo de Europa, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también conforme a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, en eso es en lo que se basó. Bueno, pues posteriormente el Consejo Europeo de Biarritz, el 13 y 14 de octubre del año 2000, proclamará en Niza la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se incluyó, cuyo catálogo de derechos fue incluido en el proyecto fallido de Constitución para Europa, y que tras el periodo de reflexión que se abrió con la no proclamación, digamos, de lo que iba a ser una Constitución para Europa, finalmente se decide, ¿no?, reformar los tratados constitutivos, no llamarle Constitución, pero de alguna manera había que incluir ese catálogo de derechos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues eso se hace incluyendo el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, que reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal y como fue adaptada, redactada en Niza, pero como se adaptó en Estrasburgo en 2007, la cual, dice el precepto, pasará a tener exactamente el mismo valor jurídico que los tratados, sin que en ningún modo pueda suponer una mayor atribución de competencias a los Estados. Además de esto, en el apartado segundo tenemos una referencia cruzada al Convenio Europeo de Derechos Humanos para que resulte también aplicable y pase también, digamos, a ser exigible con la misma vinculatoriedad que tienen los tratados, ¿no?, que tiene el derecho contenido en los tratados. Bien, ¿qué puede hacer la Unión Europea ante la vulneración de los valores europeos? Bueno, ya sabemos que tenemos todos los mecanismos, si nos vamos a referir al incumplimiento de la Carta, pues tenemos, digamos, todos los mecanismos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si nos referimos al incumplimiento de los valores, pues tenemos redactado un artículo, que es el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que establece mecanismos de protección, incluyendo dos mecanismos, uno preventivo y otro sancionador. Pero yo no les voy a hablar de eso, porque para eso tenemos un panel muy específico y muy concreto el jueves. No obstante, no me he resistido a incluirles en las diapositivas una infografía bastante curiosa, bastante resumida y bastante clara acerca de cómo funciona el artículo 7, es decir, cómo se puede activar. Entonces, como tienen la diapositiva a su disposición, pueden consultar y ver efectivamente cuál es ese mecanismo tanto de medidas preventivas como ese mecanismo sancionador. Como digo, tienen a su disposición el procedimiento, tendremos también oportunidad de discutir y de hablar sobre esos mecanismos de protección, tanto formales como informales, y no solo respecto del artículo 7, sino también respecto al reglamento de condicionalidad presupuestaria de los Estados, pero esto es algo ya que no me compete a mí y que harán el resto de compañeros, pero les invito, si quieren, a que lo conversemos durante la fase del debate. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Chano Regaña. Muchas gracias, Lorena, sobre todo también por ajustarte al tiempo y, bueno, de alguna manera toda la información que nos has facilitado viene a complementar también la exposición inicial de la Teresa Freixes de manera también muy concreta en muchos aspectos, pero vamos a seguir profundizando con la siguiente intervención que correrá a cargo de la profesora Sara Iglesias Sánchez. Ella es profesora de Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, es doctoranda en Derecho por dicha universidad también y ha estado en la Yale Law School y licenciada además en Ciencias Políticas por la UNED, es secretaria científica de la Revista General de Derecho Europeo y además colabora con la EU Law Live y es miembro de la Board Common Market Law Review
y del Consejo Asesor de la revista Derecho Comunitario Europeo o también de la revista Española de Derecho Europeo. De noticias de la Unión Europea y además de estudios europeos de Deusto. Sin duda, por lo que deduzco también de su perfil, más allá de especialista en temas de derecho europeo, también en temas de comunicación a la hora de poder hacer llegar ese tema tan complejo a la ciudadanía. Profesora Iglesias, muchas gracias por acompañarnos en este curso y la audiencia es toda suya. Muchísimas gracias, querido Miguel Ángel, por esta cordial invitación, por la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias también a los organizadores y directores del curso, a Marcos Criado y a la profesora Lorena Chano, que me ha precedido en el uso de la palabra, haciendo una introducción maravillosa a lo que vamos a seguir discutiendo. Este artículo 2, ¿qué significa el artículo 2? ¿Cómo se relaciona con los derechos fundamentales? ¿Cuál es su contenido jurídico? Vamos a movernos un poco en la esfera jurídica, más allá del contenido, de lo que dice el artículo 2, que hemos estado recordando a lo largo de toda la mañana. Y con esta corta intervención voy a intentar hablaros de una parte de mi trayectoria profesional que transcurrió al servicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido el encargado en los últimos 5 o 6 años, un poco inesperadamente, de proteger este Estado de Derecho, este artículo 2, de una forma un tanto creativa. Por lo tanto, voy a intentar hablar, a esta hora no es muy propicia, pero voy a intentar hablar de jurisprudencia. 2 puntos fundamentales antes de meternos en materia. Tenemos que volver a recordar muy brevemente este diseño político del tratado, del que ya nos ha hablado tanto la profesora Chano como la profesora Freixes esta mañana. Y luego vamos a pasar a hablar un poco de cuál es la normatividad de estos valores. ¿Qué significa valores para un jurista? ¿Son principios, son reglas, son normas? ¿Podemos utilizarlas ante un tribunal o es simplemente un preámbulo de buenas intenciones? Es quizás aquí donde se ha encontrado la gran revolución normativa que ha llevado a cabo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en los últimos 5 años. Y esto es lo que voy a intentar explicar de una manera bastante sencilla. Me disculpo de antemano por alguna simplificación o alguna perogrullada que sin duda diré a lo largo de mi discurso. El artículo 2 ya lo ha leído la profesora Chano. Tiene algunas ideas que son familiares para todos, que se encuentran en la mayoría de nuestras constituciones. No descubre el Mediterráneo. Habla de libertad, democracia, igualdad, dignidad humana, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Esto es muy común a todas las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. De hecho, es el núcleo común de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. El gran significado, y no quiero que pase por alto lo que ha dicho la profesora Freixes esta mañana, el gran significado es que esto está escrito en el tratado. Y no en ningún sitio cualquiera, sino en el propio artículo 2, no del Tratado de Funcionamiento, sino en el Tratado de la Unión Europea, justamente después del artículo que crea la Unión Europea. A los juristas nos encantan los textos y damos vueltas y revueltas a todo lo que está escrito, no solo a lo que está escrito, sino dónde está escrito, cómo está escrito. De ahí que la localización y el sentido de estos valores ya nos diga muchas cosas. Hasta hace poco tiempo, muchos creíamos que esto era una simple declaración de intenciones. Los que estuvieron probablemente en la redacción del artículo 2 sabían que era mucho más. Pero hasta que no ha sacado los dientes afilados de la jurisprudencia al Tribunal de Justicia, no hemos sabido lo que significaba esto. Y tiene mucho significado porque el artículo 2 no viene solo, viene en tándem con el artículo 49 y con el artículo 7. La función primigenia del artículo 2 es decirnos quién se puede unir al club. Para ver quién se puede unir al club, le hacemos un proceso en el que escudriñamos jurídicamente si se cumplen esos valores del artículo 2. Y una vez se cumplen, a través de un proceso muy largo, le dejamos entrar. Los padres fundadores de los tratados lo tenían todo en la cabeza. ¿Y qué ocurre si esta manzana se nos pudre por el camino y este recién Estado miembro o viejo Estado miembro deja de cumplir con los valores? Pues tenemos nuestro artículo 7, un procedimiento político en el que no voy a entrar,
pero que se ve atrapado en todas las dificultades que todo procedimiento político tiene. Puede ser iniciado por una serie de actores, entre ellos el Parlamento y la Comisión han intentado ya iniciarlo, pero se encuentra siempre con el muro del Consejo. Un Consejo en el que, a pesar de que el Estado perseguido no vota, resulta que el Estado perseguido no está solo. Y resulta que en el caso que nos compete tenemos Polonia y Hungría que pueden apoyarse mutuamente. Sea por lo que fuere, el proceso político, desde hace ya bastantes años, está encallado. Parece que no nos lleva a ningún sitio. La profesora Chano nos decía, tenemos los instrumentos jurídicos. Si los valores del artículo 2 se violan sistemáticamente, podemos recurrir al artículo 7. Y si no, tenemos el artículo 50, tenemos la Carta de los Derechos Fundamentales, el artículo 51 de la Carta nos permite aplicarlo a los Estados miembros y eso nos permite una protección jurisdiccional. De lo que yo quiero hablar es del espacio normativo entre cuando falla el artículo 7 y cuándo podemos activar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión contra los Estados miembros. Porque aquí hay un elefante en la sala, como dicen los británicos, ¿verdad? Y es que la Carta tiene un margen de aplicación muy reducido. No es una declaración de derechos fundamentales al uso. No se aplica a los Estados miembros en todas las circunstancias. Para poder aplicarse, cito el artículo 51.1 de la Carta, los Estados miembros tienen que estar implementando el derecho de la Unión. Y hay toda una jurisprudencia muy complicada que deja fuera muchas situaciones. Entre ellas, todas las que tenemos actualmente de crisis general en los valores. Un juez o una reforma judicial que cambia completamente o que pretende jubilar a todos los jueces puede entrar en el marco de aplicación de la Carta si hay un elemento de discriminación por razón de edad, porque tenemos una directiva de derecho derivado que activa la Carta. Pero si no tenemos ese elemento, por ejemplo, porque establecemos un comité disciplinario que quiere cargarse a los jueces que plantean cuestiones prejudiciales, quizás aquí podemos meternos por el artículo 267, pero en otros motivos relacionados con los procedimientos disciplinarios injustos contra jueces, ya no tendríamos manera de meternos. Es decir, la Carta tiene un límite muy importante. Es aquí donde empieza la historia de la activación judicial de los valores por parte del Tribunal de Luxemburgo. Estamos en el cambio de época entre la crisis económica y la crisis del Estado de Derecho. Tenemos un asunto que nos viene de Portugal, un asunto puro de crisis económica, recorte del salario de los jueces del Tribunal de Cuentas portugués. Y se plantea una cuestión sobre si las medidas de austeridad aplicadas en Portugal son implementación de la Carta de los Derechos Fundamentales, implementación del derecho de la Unión, y puede entrar el tribunal a conocer en un caso sobre la Carta de los Derechos Fundamentales. El tribunal ya tenía una retahíla de casos sobre bajada de sueldos de distintos funcionarios en los que había dicho, esto no es de mi competencia. Aquí un pequeño inciso, luego el tribunal cambiará de opinión muchos años después, pero en ese momento el tribunal decía, esto no es de mi competencia, la Carta no se aplica, inadmisible, hasta que llegó el asunto de los jueces. Y ya estábamos en el año 2017-2016 y la situación en Polonia estaba deteriorada. El tribunal no declaró el asunto inadmisible, hizo un cambio de discurso, dio el cambio de época. No trató el caso como un asunto de Carta y crisis económica, lo trató como un asunto de independencia judicial. Y lo fundamentó sobre una disposición que no dice casi nada. El artículo 19 del tratado, en un inciso, es el artículo que habla del Poder Judicial de la Unión. En este artículo se dice sencillamente que los Estados miembros garantizarán una tutela judicial efectiva. No dice más, pero tampoco dice menos. Es una mención a uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, la tutela judicial efectiva. ¿Cuál fue la maniobra maestra que está en el fundamento de toda la operación de protección de los valores por el tribunal que vendrá después? El tribunal dijo que este artículo 19 no estaba sometido a los mismos límites que la Carta. No necesitábamos estar implementando el derecho de la Unión. Simplemente por el mero hecho de estar tocando el corazón del Estado de Derecho, nos encontrábamos ya en este ámbito de aplicación del derecho de la Unión, de manera que desde esa sentencia, la sentencia de la Asociación Sindical de los Jueces Portugueses, cualquier jurisdicción
que sea susceptible de pronunciarse en un litigio conectado con el derecho de la Unión, es decir, cualquier jurisdicción, tiene que respetar los principios de la independencia judicial. Este pronunciamiento es de vital importancia porque hace saltar por los aires, con respecto a un derecho fundamental, la tutela judicial efectiva, los límites de la Carta. A los que sabéis derecho constitucional norteamericano os recordará a la teoría de la incorporación de la Bill of Rights para los Estados federados, ¿verdad? Esto tiene un potencial fundamental, porque de la mano a ese artículo 19, el tribunal dice que lo importante es que se trata de una concretización del artículo 2 y del principio del Estado de Derecho. Esto lo que hace es operacionalizar de forma normativa un valor, el Estado de Derecho, concretarlo en un principio y activar judicialmente el artículo 2. Este era el comienzo. Todos sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Inmediatamente después, la Comisión Europea hizo oído cocina y se puso a trabajar con esa interpretación del artículo 19 en los recursos por incumplimiento que posibilitaron sucesivas condenas a Polonia. Pero no solo eso, esta es una historia de empoderamiento judicial, porque como todos sabéis, la base del sistema judicial europeo es la cuestión prejudicial. Jueces nacionales, con cualquier caso, por pequeño que sea, pueden utilizar la cuestión prejudicial y elevar cuestiones al Tribunal de Justicia. Empezaron a llegar decenas de cuestiones desde tribunales polacos y, para nuestra sorpresa, decenas de cuestiones de tribunales rumanos, cuya crisis simultánea no estaba recibiendo tantísima atención y ha tenido un destino un poco diferente al polaco, ¿verdad? Lo importante es que aquí se abre una caja de Pandora en la que ha sido dificilísimo delimitar los criterios de admisibilidad de qué cuestiones pueden plantear los jueces nacionales. No me voy a meter en esa cuestión tan importante, pero tan compleja, pero lo importante es que nos quedemos con la idea de que a través de esta operación el tribunal ha roto el monopolio del artículo 7 como único instrumento para la protección de los valores del artículo 2. Más tarde, el tribunal consolidará esta falta de monopolio del artículo 7 confirmando la validez del reglamento de condicionalidad financiera del Estado de Derecho, afirmando, ante las alegaciones que hacían Polonia y Hungría de que este nuevo reglamento usurpaba el rol del artículo 7, el tribunal confirmó que el respeto de los valores del artículo 2 y del Estado de Derecho no es el monopolio del artículo 7 o de ese sistema político, sino que forma parte también de las normas de la Unión. Y en esa sentencia del reglamento de condicionalidad hay una frase que nos dice todo sobre el valor jurídico de este artículo 2. Nos dice que el artículo 2 no constituye una mera enunciación de orientaciones o de intenciones de naturaleza política, sino que contiene valores que forman parte de la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común, valores que se concretan en principios que comportan obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados miembros. Con esta normativización de los valores, el tribunal ha hecho muchas cosas. Ha conseguido o ha puesto muy claramente, blanco sobre negro, la obligación de que el cumplimiento con esos criterios no solo es al principio, en la adhesión, sino que es una obligación continuada. También ha establecido la obligación de no regresión. Y esto es una obligación muy importante. La base sobre la cual se nos hace el examen de los criterios de Copenhague al inicio de la adhesión es la base que supone nuestro mínimo. No podemos retroceder una vez que estamos en la Unión Europea. Esta sentencia república no se refería a un Estado de los que ya conocemos, de los sospechosos habituales, ¿verdad?, sino que se refería a Malta. Y es una sentencia también que nos da muchísimo material para entender la judicialización del artículo 2. La identificación explícita de este contenido jurídico de los valores no está desprovista de consecuencias, porque son derecho de la Unión Europea. Y todos nos sabemos esa primera clase del derecho de la Unión en la que sabemos que hay primacía, efecto directo. Esto, unido al amplísimo ámbito de aplicación que nos abre el artículo 19 en conjunción con el artículo 2, es un arma
que todavía no sabemos si es de destrucción masiva o hasta dónde nos puede llevar, porque desencadena muchas tensiones, amplifica mucho el ámbito de jurisdicción del tribunal y de responsabilidad de la propia Comisión y de la Unión Europea en general, hasta dónde esta obligación de cumplir con estos principios puede llevar a un juez a decir, bueno, esta reforma del mundo judicial es contraria a los valores, artículo 19, tiene efecto directo, primacía, yo inaplico por completo toda una legislación o inaplico o declaro, como ya ha hecho el tribunal en un asunto concreto en relación con Polonia, declaro completamente nulo e inexistente las sentencias de un determinado tribunal que me es superior. Es decir, estamos hablando de este tipo de efectos tan poderosos que no solo tiene el propio Tribunal de Justicia, tienen todos los jueces nacionales. Hay una sensación de mucho batiburrillo jurídico, por así decirlo, y de cómo los jueces nacionales pueden realmente utilizar los instrumentos que les está dando el tribunal. Porque todo esto no es un discurso unívoco. Estamos viendo que el tratado también contiene una cláusula que nos es familiar y que es crucial en este punto, que es el artículo 4.2. La Unión debe proteger la identidad constitucional de los Estados miembros y estamos definiendo a través de esta jurisprudencia de valores el auténtico contenido fundamental de valores que también forman parte de la identidad constitucional. ¿Cómo ha salido el tribunal al paso en las últimas sentencias de este problema argumentativo? Tenemos que definir nuestra identidad constitucional y a la vez tenemos que respetar la de los Estados miembros. En una sentencia muy reciente, de 5 de junio de este año, en un nuevo incumplimiento que la Comisión ha ganado contra Polonia, el tribunal nos ha venido a decir: es que no me vale el relativismo de valores, no me vale que un Estado miembro me diga que en estos valores del artículo 2 ellos tienen otro significado, otro contenido, o que no quieren respetar el Estado de Derecho, o que eso no forma parte de su identidad constitucional. El tribunal nos ha venido a decir que no puede sostenerse válidamente que los requisitos resultantes del artículo 2 puedan afectar a la identidad nacional de un Estado miembro en el sentido del artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea. Esto es un pronunciamiento de muchísimo calado. Evita todo tipo de potencial relativismo jurídico y les dice a los Estados que en ese germen hay una coincidencia, es lo que tenían en la cabeza los que redactaron el artículo 2, con lo cual no podemos utilizar siquiera la identidad constitucional para separarnos de aquí. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el artículo 2 es que es el espejo en el que se miran los propios Estados miembros como Estados democráticos sujetos al Estado de Derecho. Si nos miramos al artículo 2, si no nos devuelve el reflejo, tenemos un grave problema. Ahora bien, solo he hablado de la operativización jurídica del artículo 2 en relación a la independencia judicial, con respecto a la cual tenemos el artículo 19. ¿Qué pasa con todo el resto de valores que no son independencia judicial, donde ya contamos con una nutridísima, aunque no por eso menos problemática, jurisprudencia? La cuestión principal para el futuro es si la maquinaria jurisprudencial que ha desarrollado el Tribunal de Justicia en relación al artículo 2 en tándem con el 19 se puede aplicar a otros valores. Y aquí, sin duda, la Comisión está llevando la voz cantante. Sabemos que ya ha presentado un procedimiento de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, ya está en vía judicial contra la ley, contra Hungría por la ley relativa a la marginalización en todo el discurso político de las personas que tengan una orientación de género o orientación sexual distinta, ¿verdad? Ese asunto ya está ante el tribunal y uno de los motivos de incumplimiento es el artículo 2 él solo, sin ningún otro gancho jurídico en el tratado, el principio de dignidad humana. Por supuesto, en el asunto hay otros elementos, pero la Comisión ha lanzado el globo sonda, ¿verdad? A ver cómo respira el tribunal. Otro asunto que no está todavía en la vía judicial, pero donde la Comisión ha comenzado la fase precontenciosa, es el asunto en el que, en vista a las futuras elecciones, Polonia ha lanzado la famosa ley que se conoce como la ley anti-Tusk, ¿verdad? Pues la Comisión ahí ha enganchado otro artículo fundamental, la democracia, otro valor fundamental que tiene mucha concretización en los tratados. Como os digo, esto está en la vía
todavía precontenciosa, pero si llega al Tribunal de Justicia será un laboratorio fantástico, porque la democracia tiene muchos elementos, incluso en esta primera parte del Tratado de la Unión Europea, que concretizan este principio. Es decir, podríamos decir, ¿y por qué no vamos a la violación de los artículos del tratado? Pues porque estamos hablando de la democracia nacional. Estamos hablando de que si no hay tutela judicial efectiva a nivel nacional, si no hay democracia a nivel nacional, no es que estemos violando una norma de la Unión, en concreto de derecho secundario, estamos violando la base de nuestra pertenencia a la Unión Europea. Y con eso queda todo un poco como mancillado, todo el proceso. Todo esto que os estoy comentando desde el punto de vista jurisprudencial, institucional, tiene sin duda un importantísimo efecto en los ciudadanos. No me voy siquiera a detener a hablar de del importante valor que tiene la ciudadanía europea, porque esta idea del individuo en el centro del proceso de integración viene de mucho antes. Viene, como todos sabéis, de la sentencia Van Gendel-Loos, de la construcción del ordenamiento jurídico de la Unión, no como un ordenamiento internacional para los Estados miembros, sino también para los ciudadanos, y los ciudadanos como sujetos y posibles accionadores a través del efecto directo de la mayor parte de las normas jurídicas de la Unión. Este elemento, junto con esta activación de los valores, nos hace pensar hasta dónde podemos llegar y cuáles van a ser las consecuencias jurídicas para el equilibrio tan delicado que ha establecido la Carta de Derechos Fundamentales y para el principio de la atribución de consecuencias. Con esto quiero concluir simplemente con una reflexión, y es que a través de esta jurisprudencia y de este debate que tan hábilmente han elegido los organizadores de este curso, realmente nos estamos haciendo una especie de terapia de grupo entre los Estados componentes de la Unión Europea en un momento muy duro. Un momento muy duro porque cuando salíamos de una crisis económica, de repente nos encontramos con una crisis del Estado de Derecho, que nunca llegamos a paliar, se unió una crisis sanitaria mundial que hizo tambalear todas las estructuras de cooperación y de solidaridad, aunque luego llegó a superar lo que todos esperábamos. Y a todo ello se une también la crisis actual de seguridad con Ucrania, sin olvidar en todo esto que en este transcurso de acontecimientos se nos ha marchado un Estado miembro, uno de los grandes, uno de los definitorios, que ha marcado un contrapunto al proceso de integración activando el artículo 50, que no podemos olvidar en este tándem de artículo 2, artículo 7, artículo 49, ahí está el artículo 50. Quiero cerrar mi intervención reflexionando sobre el artículo 7 y el artículo 50 en la sistemática del tratado, porque se oye mucho hablar de polexit, se oye mucho hablar de si no cumplen, que se vayan. Y también os acabo de hablar de Van Gendel-Loos y este proceso como un proceso de integración también para los ciudadanos. En la sistemática del tratado, desde Van Gendel-Loos, se ha ido paso a paso abandonando la lógica internacional para abrazar la lógica constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que no echamos Estados miembros. Quizás en un futuro debate sobre el cambio en los tratados podría hablarse sobre esto. Existe el debate sobre si, aplicando la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, podría echarse a un Estado miembro. Mi humilde opinión es que precisamente la existencia de ese artículo 7 nos dice que los trapos sucios se lavan en casa. Y el artículo 7 dice algo muy importante, menciona las consecuencias para los individuos y las empresas. Es ahí donde tenemos que pensar que quizás este mecanismo judicial que yo os he contado es algo muy novedoso, pero no deja de ser la punta del iceberg. Quizás deberíamos, y ahí lo dejo para el panel que tendrá lugar mañana o pasado mañana, volver a hablar muy seriamente del lugar del artículo 7 en todo este proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Iglesias, por esta intervención que nos ha permitido profundizar desde esa visión más jurídica, más de esa aplicación y sobre todo de cómo defender y los mecanismos que existen para defender los valores europeos a través de esos artículos como el artículo 7, el artículo 50, la propia jurisprudencia y cómo de alguna manera analizando y profundizando en el análisis de estos artículos y a través de la jurisprudencia podemos llegar a encontrar los mecanismos
adecuados para defender esos valores europeos, valores que además, digo un poco con lo último que has dicho, ¿no?, se enfrentan actualmente quizás más que nunca a esas crisis que de alguna manera también provocan ciertos populismos que hacen que se cuestionen en cierto modo también los valores europeos, con lo cual entendemos que la definición de estos mecanismos es esencial para que realmente esos valores, que como hemos dicho desde el principio de este curso son esenciales para el proceso de integración europea, estén debidamente protegidos. Ha salido de nuevo a colación el tema de la reforma de los tratados como una posible solución que pueda dar lugar a nuevas, digamos, instrumentos que nos puedan permitir seguir protegiendo dichos derechos. Pero bueno, seguramente el profesor Berzosa, que es la persona que interviene a continuación, va a profundizar más en el tema. Para mí es un placer recibirle ahora en esta nuestra casa, su casa también, en el Monasterio de Yuste. Tuve el placer de conocerle recientemente en Bruselas, precisamente para hablar sobre valores europeos en un encuentro organizado por la Academia Europea de Doctores. Él es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia, donde fue colegial del Real Colegio de España y decano. Es profesor coordinador de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales en CUNEF Universidad y en CES CUNEF, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Además, es secretario académico de su Departamento de Derecho Público y es profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles y asociado de la ILO and Business Schools, además de abogado en ejercicio. Y bueno, también me honra decirlo porque fue en el contexto en el que le conocí, académico de número y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores y además miembro del Comité Científico. Ahí compartimos también plaza, gracias a la profesora Teresa Freise, que lo preside, de Citizens Pro Europe. Profesor Berzosa, sabemos que no es la mejor hora quizás, pero seguro que nos abres el apetito de cara a la comida que nos espera después, profundizando en estos temas. La audiencia es toda suya. Muchas gracias. ¿Y yo qué digo ahora? Después de la espectacular jornada que hemos vivido desde el inicio, en el desarrollo, con la extraordinaria ponencia siempre, porque no falla, de la profesora Freixas, con las otras ponencias que hemos escuchado, con sus brillantes ponentes, temas variados, cuidadosamente tratados, y con las dos profesoras doctoras que me han precedido, que realmente digo, trataré de meterme por los intersticios de lo que no han dicho para tratar de aportar algo y que, en fin, si agoto el tiempo que me corresponde, no empiece a ver cómo se suicida la audiencia diciendo no puedo más, ya, quiero la comida. No, sino vamos a ver, ¿no? Porque siempre ser el último es complicado. Ha habido algo que no se ha dicho, así que lo voy a decir. Hoy es San Benito, patrón de Europa. Mira, qué buen día para venir a hablar de Europa. Europa tiene 6 patronos católicos. Uno es San Benito, el más antiguo, por San Pablo VI. Pues hoy es San Benito. Qué buen día para hablar de Europa y de las cosas de Europa. Porque además venimos a hablar de derechos y de valores. O de valores y de derechos. Podría haber una pregunta apasionante ahora mismo. ¿Quo vadis, Europa? ¿A dónde vas, Europa? Hablando de temas de valores. Y daríamos otro congreso, otra reunión, otro motivo, porque realmente hasta el mismo concepto de valor, al cambiar la base de la creencia, cambia incluso toda la interpretación del derecho. Es que tengámoslo presente, hablando de valores, y luego no se preocupen, haré incluso alguna referencia al artículo 2. En todo caso, la estimulante enunciado es significado y alcance. Y realmente tanto la profesora Chano como la profesora Iglesias han hecho una visión panorámica jurídica y muy concreta, jurídica o jurisprudencial, mejor dicho, la profesora Iglesias. Significado y alcance. Vamos a dejarlo en suspenso. Quiero dar las gracias al señor rector, que no está presente, que me ha tratado fenomenal. Quiero dar las gracias al señor director, que me ha tratado fenomenal. Quiero dar las gracias al señor director de acto y a la subdirectora. Quiero dar las gracias a todo el mundo y en particular a todos ustedes que están aguantando el tirón y espero que los próximos 22 minutos, sin decir, como Camilo VI, y ya no puedo más, no, sino diciendo, bien, queremos que llegue al final, no queremos que se vaya, queremos que nos cuente cosas, incluso aunque sea en verano. Sí, porque o damos un poco de vidilla, ¿verdad? O morimos a las 2:30 de la tarde sobre este tema. Bien,
Es muy llamativo el concepto de valor. Es verdad que aquí ya se ha cruzado todo, incluso se ha dejado claro. Valor viene a fusionarse con principio. Fíjense que valor hay dos maneras, estoy también simplificando, como algo objetivo, tenemos ahí a Platón, tenemos a Santo Tomás, el valor debe ser necesariamente algo bueno, algo que es bien, o desde un punto de vista subjetivista y que se va a imponer. Algo es bueno porque yo creo que es bueno. Y esto provoca una alteración completa respecto de la aproximación al problema, más luego su conexión con el derecho, que sería la aplicación, porque pueden albergarse valores, pero ¿cómo los realizo? ¿Cómo los convierto en norma jurídica? ¿Cómo los convierto en válidos, siendo un poco kelsenianos? Quiero decir, una orden se contiene en una norma jurídica, pero también el jefe de una banda de facinerosos da una orden y hay que cumplirla, ¿no? Eso es Kelsen, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra orden? ¿O qué es lo que se quiere decir? Esta idea de valor, incluso subjetiva, que se va a anteponer, va a volver en el Renacimiento. Y se va a quedar ahí. Y con el tiempo, la misma palabra valor incluso parecen, ya en el siglo XIX, que tiene una función sustitutiva ¿de qué? Del derecho. Fijaos que es muy interesante la amalgama. Aquí está una de las coautoras o inspiradoras, pero es chocante como decir el artículo segundo, no, valores de respeto, y empieza a meter ¿qué? Libertad, igualdad, democracia, Estado de Derecho, y dices, eso es un totum revolutum. Es decir, todo es positivo, pero no hay un orden categorial coherente. Porque está claro que el momento Unión Europea, del Tratado de la Unión Europea, aunque sea en parte una conclusión o hacia una conclusión, viene de una catástrofe, la Segunda Guerra Mundial. Y hay una evolución evidente, que además se acelera en los años 70, cuando, por cierto, se va a afirmar el principio que ha citado la profesora, de primacía, ¿no?, del derecho europeo por primera vez, y va a decir el tribunal, pero yo no entro en la aplicación en los estados. Y entonces salen, como no, los sheriffs del cotarro, Alemania, Italia siempre por detrás de Alemania, y dicen, un momento, a ver si se van a violar los derechos fundamentales en los Estados miembros. Fijaos, no obstante, de esa actitud, no del todo, creo yo, honesta con la Unión Europea por parte de los tribunales constitucionales de Alemania e Italia, viene el lodo de los pobres polacos que se han creído que podían decir, oye, como el tratado no cumple la Constitución de Polonia, no aplico el tratado. Naturalmente, ¿cuál ha sido la reacción de la Unión Europea? Quieto parado, que te saco el artículo 7 o el que sea ahora mismo y te dejo sin un chapín. Pero a Alemania no se lo han hecho y a Italia tampoco. Claro. Porque como dirían en la granja de George Orwell, todos los cerdos somos iguales, pero unos cerdos son más iguales que otros. Y eso pasa en todas partes. Porque, y me estoy yendo un poco en una dimensión jurídico-política, podemos hablar idealmente y de sistemas y kelseniano, y es muy importante y es fundamental, porque eso es la ley de la selva, pero todo es política a la postre. Y todo es tomar una orientación, una inclinación, una convicción, una defensa. En este sentido, y esto lo ha explicado muy bien, o al menos yo lo creo el profesor Iglesias, el artículo segundo, aunque empezaron como con vergüencilla con el 19, que no, si lo tenían en el artículo segundo. ¿Pero qué es el Estado de Derecho? ¿Qué es el Estado de Derecho? Porque naturalmente una inspiración constitucional o Estado liberal de derecho. Es un invento racional de ordenación de la comunidad política que se basa en ¿qué? En dos principios. ¿En qué dos principios se basa el Estado de Derecho liberal? El principio democrático y el principio liberal. ¿Y en qué consiste el principio democrático? En que la soberanía pertenece al pueblo. Entonces resulta que nos vamos a China o nos vamos a Irán y decimos, anda, porque hay gente que tiene el papo de decir que tienen constitución. ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Qué retroceso intelectual! Tendrán una normativa organizadora del Estado, pero no tienen una constitución. Porque es un producto ideológico revolucionario burgués evolucionado, como ahora citaré, que se compone de una serie de elementos y perfeccionado incluso en el siglo XX. Luego, puede decir que la soberanía de China está en el pueblo chino. Very good and nice. Puede decir que la soberanía está en el pueblo de Islam. Fantástico, great. Nos bañamos en el Mar Rojo. O en fin,
el Golfo Pérsico, ¿no? Mucho mejor. ¿De acuerdo? Pero no va a ser suficiente. ¿Y el principio liberal en qué consistía? Digo por el Estado de Derecho. ¿En qué consistía el principio liberal? También en dos patas, ¿no? A su vez. ¿Cuáles son las dos patas del principio liberal? Voy a ponerme aquí ya en plan a tope. ¡Vamos! Ahí. ¡Ánimo! ¿Cuál era? La división de poderes y la garantía de los derechos. Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Porque ya sabemos que lo estadounidense o quienes... Entonces, a un protoestadounidense se le ocurre, en realidad están fusionados, ¿no? Sabemos que están fusionadas ambas revoluciones, aunque estén en el tiempo, y hay una comunión intelectual impresionante entre aquellos burgueses franceses y futuros norteamericanos, ¿no? Pero los derechos tienen que estar garantizados. Y los derechos tienen un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? No nos enredemos. La dignidad humana no es un derecho. Es el fundamento en el que se asientan los derechos, entonces llamados como naturales, deducidos de la razón. ¿Que tengo por qué? Pero fijaos esto además qué impresionante. Vamos a hacer aquí ardor guerrero con razón. Porque si es que del padre Vitoria. El padre Vitoria tiene la mejor... Francisco Vitoria, la mejor formulación. Los derechos naturales son los que tiene toda persona por el mero hecho de ser persona. Ni indio, ni español, ni francés, ni ruso, ni el otro. Lo que pasa es que como tenemos esa cosa española de machacarnos y flagelarnos, había un tío importantísimo que lo aprecio un montón, muy importante en el derecho internacional público. Grocio, si no me equivoco. Grocio, que lee al padre, es el que lo traduce. Y como saben vender, se hace mejor marketing, entra por la vía protestante. Porque no obstante, las revoluciones efectivamente, ¿dónde acontecen? En países, digamos, de raíz, raigambre o de extensión protestante. No católica, efectivamente, ¿no? Vale, no vale. Pero está ahí. ¿Y eso por qué es? Porque todo ser humano comparte una misma dignidad. Unos dirán, una visión religiosa, que es realmente el origen, y hay ni más ni menos. Es que fijaos, qué malo, esto sobre todo digo para los que no sean españoles, pero no pasa nada, así no enteramos todos, porque los españoles tampoco. El que hace la distinción es San Isidoro de Sevilla, que establece la distinción entre el jus y el fas, y va a durar todo el tiempo medieval. O sea, no es de derecho a atravesar un fundo que no es mío, pero si hago el camino corto y no hago ningún mal, no es antijurídico, podríamos decir. Esa idea está ahí, como diciendo, oiga, y no puede hacer una persecución. Bien, sabemos que ese Estado de Derecho así contenido ha sido superado, ¿sí o no? Y se ha citado en este curso, ¿con qué? Con el llamado Estado Social de Derecho. De hecho, ¿verdad? Se considera la cuestión de Querétaro la primera que va a incluir los derechos sociales, que es decir, es la gran crítica de Marx, ¿sí o no? ¿Eh? Y los comunistas, ahí en 1848, el manifiesto comunista, tal, ¿no? Oye, vosotros burgueses sois unos fenómenos, traéis las cosas, pero ¿qué? ¿Todo cómo? Chau, chau. Chau, chau. Todo formal, ¿verdad? Todos son iguales ante la ley. Todos tienen derecho a la instrucción, que era el término de educación en la época. Si leía a los fisiócratas, es la instrucción, era como las dos grandes aspiraciones, la instrucción. Porque claro, ¿cómo? Esto lo cuenta Habermas, ¿cómo tiene que ser el público burgués, el público de una democracia? No una panda de ignorantes que abandonan, sino personas formadas e ilustradas que dialogan intelectualmente. Luego la instrucción es un elemento esencial. Pero claro, ¿qué ocurre si la instrucción la recibe solo el que se la puede pagar? Se ve muy sencillo rápidamente la crítica, ¿verdad? ¿Quién va a recibir la instrucción? Total, pegamos un salto de varios años. Estado social de derecho. El Estado ya no solamente puede ser, a mí que nadie me mire, yo hago normas que son iguales para todos, sino que me tengo que meter en el charco. Ahí hay una genialidad, que es Heller, como seguramente sabréis y conoceréis. Heller, ¿eh? Heller, no el otro. Pero tiene que ver Heller, H-E-L-L-E-R, ¿vale? Que es como la vía socialdemocrática, y dice, quieto. Porque claro, ¿cómo baja el telón? El telón de lo que es la libertad. Ah, por cierto, fijaos, somos un totum revolutum. Juan Carlos, lo voy a decir ya. Y esto no es mío, es de Kelsen. La libertad, Kelsen, siempre será el objeto de toda discusión política. Que no os engañen, que no nos engañen. Es verdad que, fijaos, es como esto de la democracia, y sobre eso hay que hacer un punto, porque la democracia de la que habla el artículo 2 de la Constitución no es cualquier democracia.
es la democracia constitucional o representativa, que es, por cierto, la única posibilidad de democracia. Todo lo demás que os cuenten, leche picón. Populismo, leche picón. Schmitt es eso, aclamación. ¿Vale? Sigamos con China, por dar vidilla a este momento, antes de que digáis, no me quiero rendir. Sigamos con la República Islámica de Irán. Oye, que hay una división de poderes, y en Irán hay 5 poderes. ¡Guau! Hasta hay un líder supremo. Cuidado con este. Este es como más evidente. Un líder supremo que dice, no. ¿Me explico o no me explico? Porque es un Estado que se caracteriza porque es teocrático, como sabéis. ¿Lo veis o no lo veis? Luego marca. Es ver de que hay una pluralidad de partidos. Bien, vamos a China. División de poderes, lo tiene el pueblo. Bien. ¿Cuántas elecciones se celebran en China? Las del partido, ¿no? Bueno, o Cuba, está todo perfecto. Partido no, votamos entre nosotros. Tú pones, te quitas. ¿Me explico? No tienen constitución. Esa no es la constitución. Ese no es el Estado de Derecho del que habla. Por supuesto que no la Unión Europea. Y por eso está haciendo lo que está haciendo. Es la que tiene que división de poderes, reconoce los derechos y una cosa importantísima, que se va a generalizar también como el cambio de los valores tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué va a ser? La Constitución. Porque fijaos, todo esto está en el juego de la Unión, en esa aspiración federal a la que en definitiva, por el tamaño y las circunstancias que tiene, debería caminar, pero no se atreve o no puede, porque la política sobre todo es realismo. ¿Y qué es la tercera pata? Jurídica y política. Creer que la Constitución es no solamente una norma jurídica, sino que es norma suprema. Luego no hay ninguna voluntad, salvo una intervención revolucionaria del poder constituyente, y todos los que sean juristas, y lo sois todos, sabéis que nosotros somos muy mirados para algo revolucionario, ¿verdad? Tenemos un umbral muy bajo de excitabilidad revolucionaria, ¿no? En cuanto me mueven las normas ya tenemos una revolución jurídica, ¿no? Pero si no, ¿qué hay que hacer? Cambiar la Constitución, que debe respetar los principios. Todo eso está en Estado de Derecho. Por eso me sorprende que, fíjate, que aludieran al 19. Porque demuestra algo elemental, querido Watson, pero eso esto lo cuenta Montesquieu divinamente y luego sobre todo el más brillante defensor que va a ser Benjamín Constant, sobre la importancia de la independencia judicial. Si algo tienen claro desde el primer momento los revolucionarios, y ya Constant ya no es del 18, sabéis que es primer cuarto, tal, algo más del 19, tienen claro que es que si no hay jueces independientes, es imposible la libertad y es imposible el funcionamiento del sistema. Es impresionante. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo captan? Es más, Constant llega a ser muy duro, llega a decir, prefiero que sean un grupo corporativo. Él hablando de Francia, fijaos, hablando de Francia, dice, no, cuanto más cuerpos sean, mejor. Porque no se sentirán acongojados ¿con qué? ¿Quién era la amenaza antes de las revoluciones burguesas? ¿Cuál es la amenaza ahora para aquellas naciones o sociedad en general? Por cierto, un dato importantísimo de las cosas que ha dicho la profesora Chano y que lo desconocía, y me ha impresionado, ¿no? Que el 80%, si no he entendido, de jóvenes europeos, ¿no?, estaría dispuesto a aceptar un régimen autoritario, ya entiendo por qué nos va como nos va, siempre y cuando me dieran pan y circo. ¿No? O sea, que me dieran de comer, ¿sí o no? Claro, es que estamos viendo esa tensión, ¿verdad? Las democracias siempre son más lentas, ¿no? En reaccionar, en todo, ¿no? Incluso a mí la pandemia. He reconocido, las lecturas que yo he hecho, que Chile adquiere un prestigio internacional entre la gente joven porque se moviliza y aporta vacunas. Y aquí tenemos el follón, quién compra, quién tal, quién el otro, quién los de más allá. ¿Queda claro o no? Y da un prestigio, a lo mejor ahí está la conexión. Sin embargo, yo creo, por ejemplo, que en este ámbito del artículo 2, y aunque no sea lo mismo, la Unión Europea ha reaccionado muy bien. No sé si va a entender la dimensión geopolítica, que creo que también lo decía, o lo anticipaba, o ha sido en una mesa anterior, con el tema de Ucrania. Lo que no veo es que sea capaz de dotarse de una famosa autonomía, que no creo que haga falta, creo que tiene que estar coordinada con la OTAN. Por cierto, hoy tenemos la gran reunión en Vilna de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bien. Vuelvo entonces. La libertad está dentro de los derechos naturales, ¿queda claro o no? ¿Por qué se hace la revolución? Libertad en todos los sentidos, ¿sí o no? ¿Vale? Y la igualdad, concepto que está muy avanzado. No puede haber ninguna discusión sobre ese particular. Digo, está avanzado porque incluso sobre el concepto formal, sabéis de sobra que hace mucho tiempo, tenemos casi el problema inverso, ¿sí o no? ¿Cómo lo llamamos en España? Discriminación positiva, ¿no? En Estados Unidos se llama de otra manera.
pero lo tenemos, ¿no? Y es que ya no basta la igualdad formal, hace mucho tiempo, ¿no? Sino que la igualdad es tratar de igual manera a los que están en igual situación. Han mencionado un dato, para dar vidilla, si no en la recta final. Independencia judicial. Coscorrones a Poland, o Polonia. A Hungría. Los españoles saben que estamos ya, ¿no?, en elecciones, ¿no? Que ya me empezó el periodo electoral, si no me equivoco. Quizá el resto de audiencia que no sea, pues no está al tanto. Me parece que en relación con ese asunto tenemos una reiterada recomendación de la comisión del grupo que dice que oiga, mire usted puede organizar el poder judicial de su país como le dé la gana, dentro de la regla. Puede depender de un ministerio, pero puede hacer de otra manera, como Francia. Pero si lo hace, como lo ha hecho Italia, porque el Consejo General del Poder Judicial es una imitación del Consiglio Supremo de la Magistratura de Italia, si lo hace, al menos el 50% tienen que ser elegidos por jueces para garantizar la independencia. Y acabamos de leer en el programa de un partido político muy importante que se presenta, que si gana, como decía Amy Winehouse, que en paz descanse, no, que no va a hacer nada. El otro sí, el otro dice que lo va a cumplir a pie juntillas. Y que pues ahí es 60, ¿no? 12, 20 vocales, esos 60, catapum, lo va a cambiar para el otro. Podríamos estar, después de 5 años de bloqueo, digo España, ¿no? Porque, pues, bueno, están los polacos, están los húngaros, sí, pero podríamos estar en una situación para que nos dijeran, oye, españoles, qué aviso tan importante para la Unión Europea. Porque España y los españoles hemos sido, y creo que seguimos siendo, una nación y una comunidad importante, sin ir más lejos con la ampliación de los países del Oriente cuando cae el muro de Berlín. ¿Estaríamos en una situación objetiva de voy a activar el artículo 7? Bueno, pero es que lo que estoy diciendo está apoyado en datos, ¿eh? Podéis buscar el programa político de ese partido que os digo, el del otro es evidente. No se sabe quién va a ganar. Entonces, ¿qué? O no nos la aplican por nuestra cara bonita, porque resulta que la sentencia del año 86 es perfecta y maravillosa, cuando realmente todos sabemos que se incumple sistemáticamente, ¿no? Porque una de las cuestiones esenciales para que no haya repartos políticos como tal y garantizar la independencia, ¿cuál es? El derecho de veto. Esto es elemental. Esto lo explica muy bien el profesor Aragón Reyes. ¿Me explico o no me explico? Si hay que nombrar, para que yo realmente la cuota funcione, que es lo que dice la sentencia del 86, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué derecho tengo que retener? Yo no te quiero a ti, yo no te quiero a ti, yo sí te quiero a ti, porque de esa manera, ¿de qué me hago responsable? No solo de los que son de mi sensibilidad, vamos a decirlo así, sí o no, sino de los que no son de la mía. Porque si yo lo que digo es, tú 3 y yo 1, tú 2 y yo 2, y lo que me pongas por delante, ahí es cuando se está falseando el sistema. Bueno. Valores. Es que esto se vuelve a poner de moda en Europa, ¿por qué? ¿Qué imperaba justo antes de la Segunda Guerra Mundial? Porque, verá, os iba a decir eso, ¿eh? ¿Cómo se baja el telón del primer gran acto de la ópera de las revoluciones burguesas? ¿Cómo se baja? Con la Primera Guerra Mundial. 20 millones de muertos. No está mal, ¿eh? Más que todos los muertos de toda la guerra, de toda la humanidad. Y el fracaso por la izquierda y la derecha, ¿no? El marxismo-leninismo y el fascismo en Italia. Por eso decía Heller, os he dicho Heller. Heller es como la vía social democrática. Un momento, no nos carguemos todo. Puede haber cosas buenas porque lo que queremos proteger, ¿qué es? La libertad. Y es la consagración del Estado social. Y en la parte económica, ¿quién lo va a hacer? El ministro Beveridge en Inglaterra, como sabéis, los famosos Beveridge Reports. Y en Alemania, todo se ha dicho, Forsthoff, discípulo de Smith, ¿qué le vamos a hacer? Pero un fenómeno. Con su gran artículo, la administración como prestadora de servicio. Y ante ese fracaso, que parecía un gran fracaso, ¿qué es lo que va a llegar? La Segunda Guerra Mundial, 50 millones. Es que es demencial. Es que el principio del principio intelectual es Kant, y Kant describe la paz perpetua, la superación de todas las guerras, la paz, citaba por aquí también, te la citaba la profesora Chano, la paz. Y resulta que no solamente no se alcanza la paz estableciendo sistemas democráticos, o si queréis, liberales en aquel momento, sino que se llega al cataclismo. Y entonces, ¿qué reacción se produce? Señor, el positivismo jurídico tiene que terminar. De hecho, en el presente tenemos un problema frente a la idea de valores. El positivismo jurisprudencial. Pero a mí tampoco me va a dar tiempo a meterme en eso. El positivismo jurisprudencial. ¿Y cuál es el problema si tú metes el concepto valor? Que inevitablemente tiene una carga subjetiva inevitable.
De los padres fundadores de la Unión Europea, creo que 2 son beatos y uno megacatólico. Schumann y De Gasperi son beatos. Beatos son, para los que no seáis católicos, el escalón previo a ser santo en la Iglesia Católica. Devoción privada, siervo de Dios, no sé cuánto, beato y santo. Son beatos. Y Adenauer y Monnet lo respetaba. Esos son los fundadores de la Unión Europea. Porque ven el cataclismo y dicen, hay que poner orden, tenemos que dejar de matarnos. Eso parece que se ha opacado, pero sí hay toda una serie de valores racionales objetivos que seguimos compartiendo. Antes ha habido una defensa o una explicación más que justificada que quizá no se pudiera hacer en otros países respecto de, ¿verdad? Y eso es gracias a que tenemos una serie de valores compartidos. Los compartiremos en mayor o en menor grado, pero el mínimo es común. Y efectivamente, decía la profesora Iglesias, el artículo 2, ¿qué es? Como ha anticipado la profesora Fresas, por supuesto. Oiga, esto es, como he dicho, la barrera, me ha hecho gracia, ¿no? Ha dicho la barrera, ¿no? O algo así, ¿no? Como diciendo, oiga, el que quiera estar en este club tiene que cumplirlo. Y es más, no solo al entrar, sino durante, antes, durante y después del parto. Como se decía respecto de ciertos misterios. Vale, no vale. ¿Se está aplicando con el realismo posible? ¿Sí? ¿Se está aplicando valientemente? Yo creo que sí. Y de hecho me ha sorprendido ese giro. Ahora bien, ¿se está aplicando igualmente? Empiezo a temerme que no. Y ahí cometería un error inmenso la Unión Europea. Porque una cosa es 2 velocidades, que no se aplicó en su momento, ¿no? La incorporación a 2 velocidades, y otra cosa es tú sí porque eres tú y tú no porque eres tú. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Muchísimas gracias, profesor Berzosa. Menos mal que no tenía nada que decir. La verdad que ha animado bastante el debate con ejemplos además muy concretos y, bueno, yendo a lo concreto de lo que son la definición de algunos de esos valores, me quedo con esa última reflexión sobre que por lo menos tenemos un mínimo común denominador a la hora de proteger y defender los valores de la Unión Europea con respecto a la actuación de los propios países. Es el turno de preguntas. He visto que alguna me ha llegado también por correo electrónico. Veo algunas manos levantadas, así que adelante. Vale, que a pesar de esta afectación a la tutela judicial efectiva, el 47, el individuo no prueba de manera suficiente la afectación individual, porque es muy difícil probar que un juez, en un caso concreto, no reúne las condiciones necesarias para la independencia. Entonces, ¿cómo valoráis todos esa falta de criterio entre, por un lado, si condenamos a Polonia, ya sea por el artículo 258 o con ocasión de la cuestión prejudicial, pero al mismo tiempo defendemos la confianza mutua en un Estado en el que no se puede dar esa confianza mutua porque no hay ese compromiso de defender los valores? Y luego otra pregunta, si consideráis que la sentencia del Tribunal Constitucional Polaco, el asunto K321, podría considerarse como una notificación de retirada de la Unión, en el sentido de que supone que el máximo órgano de un país diga que no cumple con el principio de primacía, que no cumple con el artículo 19, que no cumple con el artículo 2, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Bien. Muchísimas gracias. Cogemos otra pregunta por aquí y así podemos dar respuesta a 2 o 3 preguntas porque veo que hay varias. Vale, buenos días. Me llamo Ignacio Fornaris y soy doctorando en Derecho. La primera pregunta sería para la profesora Iglesias, que es sobre cómo se ejecutan estas sentencias. Es decir, se están eliminando las disposiciones y por tanto se dejan sin efecto, y si se dejan sin efecto es ex tunc, porque entonces tendría bastante problemática el tema. Y por otro lado, hemos visto en esta legislatura en España diferencia contra el Poder Judicial. Entre ellas, pues tenemos la Ley Orgánica 4/2021 y luego su posterior 8/2022, que han estado modificando ahora para adelante, ahora para atrás con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, ¿creen ustedes que se debería haber atacado estas leyes por la afección que tiene al Poder Judicial? Gracias. Muchas gracias. Vamos respondiendo a estas 2 preguntas y luego ya os hago llegar otro par de ellas.
Había una inicial que era más general y luego otras que eran más concretas para el profesor Iglesias. Bueno, yo estoy alucinada con el nivelazo de las preguntas. Es que me he dejado 2 sentencias por comentar y me las ha pillado aquí el estudiante de la Universidad de Salamanca, precisamente el asunto LM y el asunto RO. No he querido meterme en casos concretos, pero tú muy bien has identificado que faltaba una pieza del puzzle. Y es que y la razón por la cual la independencia judicial es tan importante es porque no solo somos un mercado común basado en el reconocimiento mutuo, sino también un espacio judicial común basado en la confianza mutua y en el reconocimiento de sentencias. Ahora, ¿qué pasa ahí? La sentencia Aranyosi-Caldararu, para los que no sepáis, rompe la tradición de confianza ciega en la ejecución de la orden europea de detención y entrega. El tribunal, por primera vez, admite que si hay un riesgo de una violación grave de los derechos fundamentales, no vamos a entregar a una persona a otro estado, pero lo hace sobre la base de un doble test. No solo tiene que haber una situación en ese estado que es sistemática y sospechosa, sino que ese riesgo se tiene que concretizar en una persona en concreto. Y este asunto era en relación con prohibición de tortura, tratos inhumanos o degradantes y la situación en las prisiones. Este mismo test, inmediatamente después de la sentencia de los jueces portugueses que os he contado, un tribunal irlandés viene y dice, 2 y 2 son 4, voy a utilizar la sentencia esta más Aranyosi-Caldararu y decir, bueno, es que Polonia, que no cumple sistemáticamente con los derechos fundamentales, ¿cómo me vas a pedir a mí, juez irlandés, que entregue a gente a un sistema que no cumple las mínimas garantías? Es el famoso asunto LM, en el que el tribunal dice, tiene usted razón, pero voy a seguir aplicando el doble test. Es decir, no solo necesito la violación sistémica, sino una concretización que es muy difícil, como dice el compañero, en el caso de la independencia judicial. Incluso aquí se habla de artículo 7 y si juega algún rol en el procedimiento el hecho de que ya se hubiera lanzado el artículo 7 en su fase preliminar, el 7.1 contra Polonia. Y esto tiene, creo que con esto puedo responder a tu pregunta, la respuesta del tribunal tiene que leerse en clave constitucional y sistémica. Porque el tribunal dice, lo que yo no puedo hacer es adelantar las consecuencias del 7.2. No puedo suspender un marco jurídico que explícitamente, porque lo dice explícitamente la Orden Europea de Detención y Entrega, explícitamente dice que solo me puedo suspender si llegamos al 7.2. Es una manera de preservar la completa membresía de la que estamos hablando, porque en el otro lado de los derechos que nos da la euroorden, los derechos procesales, están también la lucha contra la impunidad y todo un sistema que es muy ramificado. Para mí es una lectura en clave sistémica. No me puedo, y el tribunal no hace eso solo en ese asunto, lo ha hecho en un asunto del Brexit también de euroorden, el asunto RO. Ha dicho, sí, os vais, Reino Unido, te vas a salir, pero países otros tenéis que seguir ejecutando los euroordes. ¿Hay peligro de que una vez esa persona entregada cumpliendo su sentencia resulte que no se le vayan a respetar sus derechos o el artículo 2 porque el Reino Unido ya estará fuera? Sí, pero prima esta idea de proteger la membresía en la Unión Europea hasta el final. En relación a esta pregunta sobre si también súper interesante de la retirada de la sentencia famosa ultravires, ¿es esto una notificación de retirada? Pues absolutamente no. Esto es un tribunal capturado cuyas sentencias, desde un punto de vista, y lo enlazo con la otra pregunta, pues podríamos cuestionar su valor jurídico, deja fuera el poder del Estado al que se ha atribuido esta potestad, que no es un tribunal constitucional, desde luego, y también toda la ciudadanía. Recuerda la importancia del criterio democrático en la activación del artículo 50 en el famosísimo asunto de pleno en Whitman, ¿verdad? Yo creo que no es un... Y muy brevemente, porque creo que para lo que ha dicho Ignacio hay otros ponentes que quizás tienen una opinión más fuerte, yo soy muy cauta a la hora de pronunciarme sobre la situación española, porque es una situación con muchas ramificaciones históricas en un contexto muy particular, en el que hay un problema que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, pero digamos que la aplicación de estos criterios de la jurisprudencia que hemos hablado, por supuesto se podría dar en el caso español, por supuesto que se daría. Y de hecho tenemos elementos para aplicar, tenemos jurisprudencia en el caso polaco relativa a los consejos, ¿verdad? ¿Esto nos llevaría a un incumplimiento? O más bien
¿La comisión activaría un incumplimiento? Lo dudo muchísimo. La comisión capitaliza mucho sus procedimientos por incumplimiento y el hecho de iniciar un incumplimiento por estas razones tiene que ser una situación muy, muy grave. Pensad en lo que ha tardado en hacerlo en Polonia. ¿Que puede llegar una prejudicial? Absolutamente. Absolutamente. Pero también han llegado muchas prejudiciales y están llegando prejudiciales sobre estos temas no solo de Polonia y de Rumanía. Han llegado de Hungría, han llegado de Malta, han llegado de Alemania, han llegado de Austria. Porque la competencia es tan amplia que los jueces pueden preguntar sobre muchos aspectos de su sistema. Ahí el tribunal es muy cauto y siempre da los criterios, pero deja al juez nacional la facultad última de aplicarlo en su ordenamiento jurídico. En relación con la ejecución de las sentencias depende. Las de incumplimiento están teniendo sus problemas porque hay estados que prefieren pagar las multas pecuniarias a cumplir. Véase Polonia. Las prejudiciales, pues también depende, porque los jueces nacionales que reciben la respuesta prejudicial pueden aplicar lo que les diga el Tribunal de Justicia, pero si al final van a llegar a lo más alto de la cúspide de su sistema jurídico y ese sistema jurídico ya está capturado, es una vía muerta. Es decir, ahora todavía quedan jueces independientes en Polonia, dentro de 20 años a lo mejor no. Eso es lo que tenemos que plantearnos. No, nada más. Creo que las preguntas iban para la profesora Sara Iglesias. Creo que ha respondido perfectamente a todo lo que le preguntaban. Simplemente añadir un comentario muy, muy breve respecto al tema de, bueno, que la Comisión capitaliza mucho, ¿no?, el tema de exigir recursos por incumplimiento. Y yo aquí también quisiera añadir que evidentemente también hay países y países, ¿no?, porque se prima el tema de mantener la membresía, pero que también hay, pues digamos que los socios históricos, ¿no?, o los países, digamos, de la vieja Europa, pues que también hay como un respeto mayor por parte de las instituciones a la hora de iniciar este tipo de incumplimiento que respecto a otros países, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el caso de Polonia y de Hungría. Y si ya tardó en aquel caso, pues imagínate en el caso nuestro. Pero yo sí que creo que sería ciertamente cuestionable el tema de la independencia del Consejo General del Poder Judicial aquí. Y nada más, porque respecto a lo de la sentencia polaca, pues me sumo a lo que le ha indicado la profesora Sara Iglesias, ¿no? El hecho de que efectivamente el artículo 50 solamente se activa si un socio decide activarlo y lo inicia de motu propio, ¿no? Es una cuestión, digamos, que decide el socio, que es facultativa. Entonces, ningún otro instrumento puede sustituir el inicio de un procedimiento por parte de un Estado miembro, ¿no?, que requiere además de un proceso que también es bastante complejo. Gracias. Gracias. Veo que no hay manos levantadas. ¿Tenemos alguna pregunta que nos llega por parte del público? Bueno, en principio teníamos una pregunta pendiente que, aunque no va directamente al hecho jurídico, no va directamente al hecho, digamos, de la aplicación legal, en torno a lo que es la protección de los valores europeos, ¿cómo interpretáis vosotros, digamos, las relaciones exteriores de la Unión Europea con respecto a aquellos países que no respetan los propios valores europeos? Es más una valoración, entiendo, personal, que a la hora, por ejemplo, las relaciones con China siempre nos estamos cuestionando el tema del respeto a la democracia, el tema de los respetos humanos, por poner algún ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con Rusia, si tenéis alguna valoración al respecto. Luego, por otro lado, nos llega otra cuestión de Moreno Palomero, de manera más concreta para la profesora Iglesias. Dice si tenemos una interpretación y un valor jurídico de los valores de la Unión Europea y cuál sería la forma más efectiva de finalizar el relativismo de valores, como mencionó. Estas serían las dos preguntas que quedan sobre la mesa. No sé si por parte de la audiencia aquí presente queda alguna pregunta. No, pues vamos a ver si podemos contestar estas dos. Sí, bueno, como tengo yo el micrófono, antes de pasarle a la profesora Iglesias el micrófono, responderé con respecto a la reflexión, ¿no? Es decir, las relaciones con terceros países que no cumplen esos valores. Bueno, yo creo que esto es muy complejo, que es muy complicado, que hay un montón de variables a tener en cuenta, un montón de intereses económicos, políticos, geoestratégicos, y que no es sencillo hacer una valoración fácil ni decir no. Recuerdo lo que decía la profesora Teresa Freixes, ¿no?, la actitud infantil de decir no me junto. Bueno, ojalá fuera tan sencillo como decir no me junto, pero yo creo que son muchos los factores que hay que tener en cuenta y que hay que valorar en las relaciones exteriores, ¿no?, de carácter geopolítico, económico, que involucran también a otros terceros estados. Entonces esa sería un poco, digamos, mi opinión del asunto. Ahora ya le paso el micrófono. Me parece que es una pregunta que se ha hecho a distancia, pero como me meto en todos los charcos al final, en este también. Sinceramente, en ese punto, la Unión Europea debería volver al realismo diplomático. No puede ser que como consecuencia de ser buenecito nos esté pasando, no haya pasado en África lo que le ha pasado a la Unión Europea.
Rusia es un megaproblema y es un agente intermedio de algo que está más lejos, del imperio del centro. Pero África, para nosotros los europeos, y esto es una obligación que deberían entender los dirigentes europeos, se puede convertir un problemón, el otro lado de la orilla del Mediterráneo, entre otras cosas que Ceuta y Melilla están allí. Y si bien el Magreb puede no ser ya un problema, el Sahel sí lo es. Y no solamente eso, sino que China, que efectivamente en este sentido opera, digamos, inteligentemente desde el punto de vista diplomático internacional, con la habilidad de hacer negocios con quien toque. O sea, China no empieza a preguntarte tú aquí qué haces o no haces, no. Sino quién manda aquí. Tú, llego a un acuerdo contigo. Si resulta que en un país, no voy a decir el nombre, aunque es evidente, el ministro de Agricultura es el dueño, el mayor latifundista de ese país en África, si el ministro de Pesca es el dueño de las mayores pesquerías de ese país en África, y si quiero llegar a un acuerdo, tengo que verlo como un país tercero, como una tradición diferente. Digo, hablo como bloque, yo hablo del realismo diplomático. Porque, no digo que sea por sistema, no digo que sea permanentemente, pero si no, vamos a tener que una posición de inferioridad clarísima. Y en ese sentido sí que tendría que ser, en mi modesta opinión, practicar ese realismo, insisto, que siempre ha caracterizado a las relaciones internacionales, en la medida en lo que son los intereses que afectan a mi comunidad. En este caso no es una nación, es una comunidad europea que tiene una serie de principios. Entonces yo creo que ahí se debería espabilar. ¿Hay algo más? Ah, bueno, y por cierto, sí. Una última cosa que escuché, pero esto en relación con relaciones de España o Estados Unidos, Iberoamérica. Decía un dirigente, ¿quién fue? Un presidente, un ministro de un país iberoamericano. Cuando yo voy a hablar con un dirigente estadounidense, me da una conferencia. Cuando hablo con un dirigente chino, me construye un puente. Bueno, pues a lo mejor la Unión Europea debería hacer eso. No aleccionar tanto, en África o donde sea, si toca, sí para adentro y sí construir puentes. Gracias. Muy breve. Es el tema de nuestro tiempo. Realmente es una labor titánica darle contenido jurídico a los valores y ver hasta qué punto se pueden concretizar desde el punto de vista supranacional. Porque todo esto es un objeto de una crisis en el Estado de Derecho que de repente ha enfrentado a una institución que está acostumbrada a hacer otro tipo de trabajo y lo ha convertido a marchas forzadas en un tribunal constitucional que ya lo era, pero ahora lo es más. Y lo es más hasta el punto de que el tribunal no puede ya con tanto trabajo y por primera vez en la historia, después de 20 años que llevaba previsto en el tratado, el tribunal quiere darle parte de las cuestiones prejudiciales al Tribunal General para poder concentrarse en su labor de tribunal constitucional. Y esto está relacionado con la gran complejidad de este tipo de asuntos que le están llegando, que le seguirán llegando y que van a consumir muchos recursos porque es una labor realmente titánica. Y hay mucha discusión sobre si realmente esto debe de hacerse desde el punto de vista supranacional y con qué intensidad y con qué detalle. No os olvidéis que esta jurisprudencia se está pronunciando con casos de situación de crisis y buenos casos hacen mal derecho, ya sabemos la máxima, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando detrás de estos casos que proclaman una jurisdicción muy amplia del tribunal nos llegan otros casos en los que se presentan problemas de business as usual en un problema que no tiene una situación, en un Estado que no tiene una situación sistémica de Estado de Derecho? La jurisprudencia está ahí, se le tiene que aplicar igual, porque si no caemos en el problema de los dobles estándares que está latente ya aquí en este debate hoy. Esos casos van a llegar, de hecho han llegado ya. Tenemos un caso pendiente de Alemania en el que el modelo de Ministerio de Justicia pues también se dice es que es contrario a los principios que está desarrollando el tribunal en el artículo 19. O sea, no hace falta esperar a que nos llegue un caso español, ya tenemos un caso alemán, ya nos llegó un caso austriaco que fue declarado inadmisible. Es decir, esta pregunta que nos hace el compañero en remoto realmente es una pregunta que veremos cómo va con el futuro del desarrollo de esta jurisprudencia. Muchísimas gracias. Tenemos todavía unos minutos y una pregunta más por aquí. Resumiendo, el 5 de julio se aprobó el informe anual de Estado de Derecho, que es evidentemente un poco, no es exactamente coordinación informal, como hablábamos esta mañana, tampoco es punitivo, no es artículo 7. Es un diálogo que además la Comisión en este caso hace los análisis por país muy en colaboración, en cooperación y en diálogo con los Estados miembros. Os animo, por supuesto, a leer tanto la comunicación general como en este caso os interesa el capítulo por España porque hay referencias
referencias muy detalladas a la situación tanto del Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, leyes que se anunciaron y se han quedado un poco todavía en la maquinaria legislativa, la ley de transparencia, la ley de influencia, muy interesante, por lo menos para ver también cuál es la comprensión que se tiene desde Bruselas sobre el progreso o no progreso, en este caso en recomendaciones que se han hecho a España. Y simplemente, si me permitís 2 minutos más, no puedo dejar escapar esta referencia, un minuto, muy rápido, a la referencia a los puentes que construye China. Esto en la Unión Europea lo hacemos. El Global Gateway, una iniciativa emblemática que está costando arrancar un poquito, que no está igualmente de bien considerada tanto en la Unión Europea, en distintos Estados miembros, como en terceros países, pero que hay muchísima inversión en infraestructura. La diferencia positiva en este caso es que nosotros esa inversión la ligamos a unos derechos, a unos valores, de nuevo, al respecto de unos principios en estos países que tienen que ser acordes con los principios de la Unión Europea. Gracias. Sí, muchas gracias, Sonia, por esta intervención y este apunte. Sí que te invitaría a que nos hicieses llegar esa comunicación para que nosotros se la podamos llegar a los alumnos por correo electrónico. Estaremos encantados de compartirla, y con referencia al Global Gateway que acabas de hacer referencia, sí que os invitaría también a visualizar el curso que tuvimos hace 2 semanas, donde precisamente en el marco de esa estrategia de colaboración, de cooperación Unión Europea-América Latina, el Global Gateway es una de las estrategias principales que lo que pretende de alguna manera es, a través de la inversión, digamos, utilizando el soft power europeo, es a través de la inversión mostrar que los países que respeten ciertos valores y principios que van en línea con la Unión Europea tendrán más inversión, de tal manera que es una manera también de convencer de manera sutil a aquellos países que no cumplen con dichos principios de que los puedan seguir. No sé si queréis algún comentario final para cerrar por parte de los ponentes. No tenemos más comentarios, pues creo que hoy nos hemos ganado la comida, el bañito en las gargantas, el bañito en la piscina, así que, pero no sin antes dar un fuerte aplauso a los 3 intervinientes de esta tarde. Muchas gracias.